Muy buenos días. Mi nombre es Alejandra Aguilar y el día de hoy les vamos a presentar un poquito sobre apeo. ¿Qué es apeo? Anticoncepción post-evento obstétrico. Y bueno, como definición tenemos, la anticoncepción se realiza después del parto vaginal o por cesárea o de un aborto dentro de las primeras 48 horas antes del alta hospitalaria. Esta medida permite a la mujer posponer un nuevo embarazo o finalizar definitivamente su vida reproductiva usando un método moderno, bien sea temporal o permanente. Primero que nada, tenemos que identificar siempre los riesgos pregestacionales, es decir, es de suma importancia primeramente acudir a una cita pregestacional oportuna para evaluar el estado de salud de la mujer o de la pareja para así identificar los riesgos biomédicos, conductuales, sociales antes del embarazo. El objetivo de esto es otorgar un asesoramiento informado a las mujeres y a sus parejas para la toma de la mejor decisión respecto a la búsqueda planeada y preparada del embarazo o la postergación del mismo. Posterior a esto vendría el control prenatal. Entonces, el control prenatal en cada una de sus citas, como personal de la salud, es importante que mencionemos sobre planificación familiar. El control prenatal tiene como objetivo evaluar la salud de la persona embarazada y la evolución del embarazo. Independientemente de la edad gestacional, en la primera consulta, el médico debe identificar los factores de riesgo para resultados adversos del embarazo, identificar si son modificables o dar indicaciones precisas. Los factores de riesgo no modificables y que incrementan significativamente la probabilidad de resultados adversos expresan la necesidad de derivar a la paciente. El momento propicio de la toma de decisión de adoptar un método anticonceptivo en el posparto debe ser durante la consulta prenatal. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Yo les voy a exponer la parte del sistema de referencia y contrarreferencia. Bueno, en cuanto a definición de referencia, se refiere al envío de pacientes y elementos de ayuda diagnóstica de un prestador de servicios de salud a otro prestador de servicios de salud, de acuerdo al nivel resolutivo y de respuesta, obviamente, a las necesidades de salud que el paciente requiera. Y la contrarreferencia es la respuesta que el prestador de servicios da al quien remitió pues la referencia, indicando simplemente la información que pues necesite el paciente. En cuanto a introducción, la OMS propone redefinir la atención primaria para delimitar las necesidades y determinantes sanitarios para la equidad al acceso a atención médica que sea eficaz, con una estructura organizativa, médica y efectiva para cumplir con las actividades de promoción de salud, de prevención, de diagnóstico, tratamiento. Y para esto se utiliza la referencia y la contrarreferencia, por eso su importancia en nuestro programa de planificación familiar, para que así la paciente tenga un mejor tratamiento y una recuperación y rehabilitación para el usuario o para la usuaria en este caso. La Secretaría de Salud, para mejorar la coordinación, propone este escalonamiento con la referencia y contrarreferencia en sus diferentes niveles de atención. Hace con el sistema un enlace para así poder pues, dar solución a los pacientes, a las usuarias, debido pues a los problemas de coordinación y funcionamiento que se detectaron entre diferentes niveles de atención. Con esto pues propone que exista la integralidad, la coordinación, información y capacitación al usuario para que sea un funcionamiento idóneo y pues así se pueda consolidar el sistema de referencia y contrarreferencia. Dentro de sus objetivos, meramente favorecer la atención médica oportuna, integral y de calidad mediante un adecuado y ágil flujo de pacientes referidos y contrarreferidos entre los niveles de atención.
Dentro de sus objetivos específicos entra pues el facilitar a la población el acceso universal, del cual PEO pues se tiene un acceso universal a los métodos anticonceptivos, ya sea en ese programa, ya sea en CEMAR, ya sea en todo planificación familiar, ¿no? Otro específico objetivo es brindar al usuario, bajo los criterios de oportunidad, pues eficiencia y eficacia para atención, ¿no? Y así como promover la coordinación entre los niveles operativos y también los administrativos, que pues van de la mano unos con otros. Bueno, el sistema de referencia y contrarreferencia continuó presentando problemas, los cuales considero que se siguen presentando, ya sea por inadecuada coordinación entre los diferentes niveles de atención, referencias mal fundamentadas, insuficientes contrarreferencias, información y orientación deficiente para el paciente, desconocimiento de los mecanismos facilitadores del sistema a nivel estatal, lo cual pues con estas capacitaciones se trata de dar solución, ¿no? a este desconocimiento que quizás algunas personas pues puedan llegar a tener. Un seguimiento insuficiente e inoportuno de los casos. Llega la paciente, se le otorga un método anticonceptivo y, o sea, se hace la referencia hacia otro nivel de atención, se le da el método anticonceptivo, pero la usuaria ya no regresa a su centro de salud y no se investiga qué es lo que sucedió con la usuaria o si sí acudió, si no acudió. Entonces, pues esto sí nos compete mucho, por ejemplo, al área de trabajo social, el hacer una investigación para conocer, pues, qué es lo que ha pasado con la usuaria, ¿no? Y para solucionar estos problemas, la Secretaría de Salud reitera la necesidad de operar un adecuado sistema de referencia y contrarreferencia, y por lo anterior, pues desenvuelve una serie de lineamientos. Estos lineamientos hacen referencia a que el titular de servicios estatales de salud será el responsable del adecuado funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia. Los servicios estatales de salud deberán integrar un grupo de trabajo con el propósito de realizar seguimiento, coordinación y control. Alguien debe, pues, de estar encargado de esta área específicamente, ¿no? Una vez que opere adecuado el grupo, podrán integrarse grupos a nivel jurisdiccional. La jurisdicción sanitaria debe vigilar el cumplimiento de este sistema, así como también se debe de dar la atención al paciente, darle un trato preferencial en la unidad a la que fue referido, evitando largos tiempos de espera para la consulta o diferimiento de la atención, ya que muchas veces nos topamos con que las usuarias llegan a la institución sin saber a qué área acudir y pues la tienen de una consulta a otra, de un lugar a otro, ¿no? Y es lo que se debe de evitar con tema de referencia y contrarreferencia, hacerlo lo más formal posible y que la paciente tenga una respuesta. Debe de existir una constancia médica. Esta constancia pues es la hoja de referencia y contrarreferencia, y esta misma se debe de anexar en el expediente clínico detallando los aspectos médicos. Toda unidad médica debe disponer de un directorio de unidades de acuerdo a su regionalización operativa. Bueno, en cuanto al procedimiento de cómo realizar una hoja de referencia y contrarreferencia, pues el propósito principal es registrar los datos clínicos más relevantes de los pacientes en el procedimiento de referencia y contrarreferencia de pacientes. El inicio viene un folio, el cual se encarga el área de estadísticas, se encarga de realizar o de dar este folio de 8 dígitos, se tiene un control pues de ello, se escribe el nombre de la unidad a la que se refiere, la hora y fecha de referencia, el nombre del paciente, apellido, nombre completo, la fecha de nacimiento, el sexo, la impresión diagnóstica. En cuanto a la impresión diagnóstica, es anotar el diagnóstico establecido por el médico que refiere al paciente, señalar con una cruz si es de manera urgente o no, y también el nombre de quien lo refiere.
se anota la especialidad del servicio, el nombre de la especialidad o servicio al que se envía al paciente. En este caso, pues hablamos de apeo, hablamos de SEMA. Nuevamente se escribe el folio, el nombre del paciente, el número de expediente, su edad, nuevamente la unidad que refiere, el servicio al que se envía, fecha y hora de recepción del paciente, nombre y firma de quien recibe. Bien, aquí en motivo del envío, pues se anota meramente si fue por sobrecupo, por falta de personal, falta de material. Se especifica cuál fue el motivo que la usuaria fue enviada a referirla. Se realiza un resumen clínico del padecimiento, el cual se describe de manera clara y completa, incluyendo signos y síntomas del padecimiento que motiva la referencia del paciente a otra unidad médica. En caso de que la referencia sea motivada únicamente con fines de estudio, de laboratorio o de gabinete, deberá justificarse. Se anotan los signos vitales de la paciente. Nuevamente se escribe una impresión diagnóstica, un médico que la esté atendiendo, su peso, su talla, el sello de la unidad, nombre y firma del médico que refiere y de la unidad responsable. Bueno, al reverso, la parte de contrarreferencia consta de dos partes. La parte superior corresponde a datos para una visita domiciliaria, para saber qué ha pasado con la usuaria, darle el seguimiento que se merece y así corroborar si se le brindó o no la atención, de qué calidad fue, anotar el día de visita, la fecha de alta, si se le atendió o no, si continúa bajo tratamiento y un diagnóstico definitivo, alguna observación que se pudiera hacer. El sello de unidad que contrarrefiere, diagnóstico de ingreso. Se anota el o los diagnósticos clínicos probables, motivos de su ingreso. El diagnóstico de egreso se nota el diagnóstico definitivo de forma clara. Se escribe un código de este lado, de acuerdo a la atención prestada. Instrucciones y recomendaciones para el manejo del paciente en su unidad de adscripción. Se anotan las sugerencias o comentarios sobre el caso clínico para el control subsecuente del paciente en su unidad de origen. En este se incluirán las sugerencias de manejo dietético, higiénico o dar por terminado el tratamiento también. El control del paciente, si continúa con tratamiento o no, y con qué tratamiento va a ser, ¿no? Si va a existir una consulta subsecuente al servicio o si ya se envía a su centro de salud, se escribe el nombre y firma del médico que lo trató. Y bueno, tenemos que en México el problema de mortalidad materna se ha abordado desde hace muchos años y desde múltiples perspectivas, con enfoque que han evolucionado tiempo. Las modificaciones en la prevención de la mortalidad materna y la transformación demográfica del país muestran un impacto caracterizado por un aumento de causas indirectas, como la diabetes, neoplasias o neumonías, por encima de las causas directas, como hemorragias obstétricas, lo que incide por una menor reducción de la mortalidad materna. Parte de esa transición es la polarización de las causas de defunción. En las zonas urbanas, las muertes maternas se deben a padecimientos sistémicos subyacentes que se ven agravados por la maternidad, por ejemplo, la diabetes. Es decir, aquí predominan las causas obstétricas indirectas. En estas zonas, el reto es mejorar la detección temprana y el tratamiento oportuno de estas complicaciones. Por eso hablábamos de identificar antes de un embarazo alguna complicación que pueda llegar a tener la mujer o la pareja para así poder espaciar un embarazo o esperar hasta que sea un momento indicado. En las áreas rurales, la mitad de las muertes se deben a hemorragias o causas obstétricas directas. El reto en este caso es mejorar el acceso, la calidad y la oportunidad de la atención del parto y del puerperio. Para países como México, que han logrado superar los obstáculos del registro de la mortalidad materna y que en general manejan ya una baja mortalidad materna, prioridades en el enfoque de acabar con todas las muertes maternas prevenibles. Y bueno, ¿quiénes son candidatos para PEO? Tenemos aquí que los adolescentes, las usuarias que solicitan un método anticonceptivo, las mujeres que en el posparto o poscesárea se produce un alto riesgo, mujeres y hombres cuando su hijo recién nacido presenta alguna patología,
Aquí hay que tener bien en claro que también hay que ayudar o invitar a los hombres a que tomen su corresponsabilidad para evitar una muerte materna. También algunos otros candidatos pueden ser problemas de salud que comprometan su sobrevivencia de la mujer o las mujeres con un alto riesgo reproductivo y obstétrico alto. Como bien, nosotros, Andrea, la licenciada Andrea y yo somos parte del equipo CEMAR. CEMAR significa Servicios Específicos para Mujeres con Alto Riesgo Reproductivo. En México se ha creado ese tipo de estrategias para evitar muertes maternas. Nuestro objetivo y nuestra misión y visión es evitar las muertes maternas de manera prevenibles, es decir, con un método anticonceptivo, personas o usuarias que no lo soliciten y que cuenten con un riesgo reproductivo que queramos evitar que se embaracen estando en edad reproductivas. Entonces, mujeres con diabetes, mujeres con obesidad, mujeres con hipertensión, cáncer o alguna patología ya descrita o ya diagnosticada, nosotros estamos otorgándoles completamente gratuito un método anticonceptivo para que ellas continúen con su vida reproductiva normal, pero evitando siempre un embarazo. Y bueno, también tenemos los métodos o criterios de elegibilidad. Entonces, aquí tenemos que en esta línea nos aparece la afectación que puede llegar a tener la usuaria o pacientita. Y tenemos aquí también los métodos y criterios de elegibilidad que tenemos en este recuadro la afectación y la subafectación de lado y aquí nos indican y nos van marcando qué método es el adecuado para esa usuaria o paciente con alguna patología ya descrita. Esta tablita es encontrar en internet o descargar la aplicación de la CDC, pues averiguar aquí. El número 1 significa que puede usar ese método anticonceptivo sin ninguna contraindicación. El número 2, que lo puede usar la usuaria, pero que debemos de tener vigilancia un poquito más estrecha con esas usuarias o pacientes. El número 3 no está indicado en esas pacientes y el número 4 es un rotundo no usar ese método anticonceptivo dependiendo la afectación. Y este es exactamente lo mismo. Les comentaba un poquito en lo de los candidatos que la licenciada Andrea Castañeda y su servidora estamos en un equipo que se llama CEMAR, significa Servicios Específicos para Mujeres con Alto Riesgo Reproductivo. Tenemos nuestra sede en Hospital General de Occidente, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y nuestro programa es para mujeres que tengan un alto riesgo reproductivo, es decir, que ya cuenten con alguna patología previa y que estén en edad reproductiva y que se contraindique un embarazo para que ellas puedan tener su vida sexual completamente normal como cualquier otra persona. Nosotros les colocamos métodos anticonceptivos para precisamente evitar una muerte materna. Si sabemos que durante el embarazo se puede llegar a complicar o comprometer la vida, ya sea del producto o de la usuaria, pues preferentemente se trata de evitar este tipo de situaciones. Es por eso que en México pues se han abierto este tipo de estrategias para precisamente evitar las muertes maternas. No, pues es todo. Muchísimas gracias.